Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con El Mundo de Sofía, que es una novela donde nos platica a través de, ahora sí que es un curso de filosofía a través de una novela de Jostein Gaarden. Muy, muy interesante. Precisamente en el otro libro, en el libro que estamos leyendo, La felicidad de nuestros hijos, hablaba sobre la cueva de Platón, que fue lo que vimos, ¿recuerdan? Hoy vamos a ver el estado filosófico. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen los videos, claro, si les gustan. El estado filosófico, dice, el mito de la caverna de Platón lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón nos proporciona una imagen del estado ideal, es decir, un estado modelo imaginario, o lo que suele llamar un estado utópico. Brevemente podemos decir que Platón piensa que el Estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el porqué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes: cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes, perdón, ahí se me perdió. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. Pay attention. A la cabeza pertenece la razón, al pecho la voluntad y al vientre el deseo. Pertenece además a cada una de las tres habilidades del alma un ideal o una virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso u honrado. En la escuela lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo. Luego hay que desarrollar el valor y finalmente la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. Igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el Estado tiene gobernantes, soldados y productores, granjeros, por ejemplo. Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega como ideal, de la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y moderación. Un estado justo se caracteriza porque cada uno conoce su lugar en conjunto. Como el resto de la filosofía de Platón, también su filosofía del Estado se caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen Estado que sea gobernado por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos que dirijan la sociedad. Intentemos una sencilla exposición de la realización entre las tres partes del ser humano y el Estado: cuerpo, cabeza, pecho, vientre; alma, razón, voluntad, deseo; virtud, sabiduría, valor, moderación; Estado, gobernantes, soldados, productores. Ahora sí que cuerpo, alma y virtud; Estado, cabeza, razón y sabiduría, gobernantes; pecho, voluntad y valor, soldados; vientre, deseo y moderación, productores. El estado ideal de Platón puede recordar al antiguo sistema hindú de las castas, en que cada uno tiene su función determinada para el bien del conjunto. Desde los tiempos de Platón y más antiguo aún, el sistema hindú de castas ha tenido la misma división en tres: la clase dominante o la clase de los sacerdotes, la casta de los guerreros y la de los productores. Hoy en día es probable que llamáramos al estado de Platón estado totalitario, pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del Estado, igual que los hombres, precisamente porque los gobernantes gobernaban el Estado en virtud de su razón. Él pensaba que las mujeres tienen exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres si reciben la misma enseñanza y son liberados de cuidar a los niños, y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del Estado, y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera.
Tendría que ser responsabilidad del Estado educar a los niños. Fue el primer filósofo que habló en favor de un sistema público de guarderías y colegios. ¿Qué tal? Aquí nos vamos a quedar. Bueno, no, sí lo terminamos. Dice, tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el Diálogo, las leyes, en el que describe el Estado legal como el segundo mejor Estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. De esa manera se reduce la libertad de la mujer. Pero dice que un Estado que no educa ni entrena a sus mujeres es como un ser humano que solo hace ejercicio con el brazo derecho. Por regla general podemos decir que Platón tenía una visión positiva de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. El Diálogo, el banquete, es una mujer Diótima, la que proporciona conocimientos filosóficos. Ese fue Platón. Durante más de 2000 años se ha discutido y criticado su extraña teoría de las ideas. El primero fue su propio alumno de la academia. Su nombre era Aristóteles. El tercero, gran filósofo de Atenas, no digo nada más, mientras Sofía había permanecido sentada. No digo nada más. Mientras Sofía había permanecido sentada en un tocón leyendo sobre Platón, el sol se había levantado por el este. Tras las colinas cubiertas de árboles, la esfera solar se había asomado por el horizonte. Precisamente cuando estaba leyendo que Sócrates subía de la caverna y que se le arrugaba la frente por la intensa luz al aire libre. Sofía casi tenía la sensación de haber ascendido a ella misma de una gruta subterránea. Al menos le pareció ver la naturaleza de un modo totalmente nuevo. Tras haber leído sobre Platón, sentía como si hubiera sido daltónica. Había visto sombras, pero no las ideas claras. No estaba muy segura de que Platón tuviera razón en todo lo que había dicho sobre las eternas imágenes modelo, pero le pareció un pensamiento muy hermoso el que todo lo vivo fuera una copia imperfecta de los moldes eternos del mundo de las ideas, porque ¿no era cierto que todas las flores y árboles y seres humanos y animales eran imperfectos? Todo lo que veía a su alrededor era tan bonito y estaba tan vivo que tuvo que restregarse los ojos, pero nada de lo que veía permanecería. Y sin embargo, dentro de 100 años estaría aquí de nuevo las mismas flores y animales. Aunque cada flor y cada animal fueran en cierto modo borrados y olvidados, alguien se acordaría de qué aspecto tenía todo. Sofía miró fijamente la obra de la creación. De repente una ardilla saltó sobre el tronco de un pino. Dio un par de vueltas antes de desaparecer entre las ramas. A ti te he visto antes, pensó Sofía. Naturalmente sabía que no era la misma ardilla que había visto en la otra ocasión, pero sí el mismo molde. A lo mejor Platón tenía razón en que ella había visto una vez la ardilla eterna en el mundo de las ideas, antes de que su alma se fuese a morar a un cuerpo. ¿Podría ser que hubiese vivido antes? ¿Había existido su alma antes de tener que llevar un cuerpo a rastras? ¿Sería verdad que llevaba dentro un lingote de oro, una joya por la que no pasaba el tiempo, es decir, un alma que seguiría viviendo cuando su cuerpo un día envejeciera y muriera? ¿Qué tal? Ay, perdón. Ya saben que ya es mi hora de cansancio, pero me fascina leer. ¿Qué les pareció? Fíjense, Platón empezó con estas ideas muy, muy interesantes porque habla sobre, dice, la razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor y el deseo hay que frenarlo. Fíjense, no sé por qué no había subrayado esto, pero lo voy a subrayar. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor y el deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Ya ven que dice que a cada una de las partes le corresponde una habilidad del alma. Dice, a la cabeza le pertenece la razón, al pecho
la voluntad y al vientre el deseo. Pertenece además a cada una de las tres habilidades del alma una idea o una virtud. Y aquí es donde nos dice que la razón debe de aspirar a la sabiduría. La voluntad la voluntad debe mostrar valor y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Fíjense, es algo muy sencillo, sin embargo muy profundo. Y aquí él dice que esto se puede aplicar al Estado para que nos puedan gobernar con cuerpo, alma y virtud. Dice con cuerpo, cabeza y pecho y vientre, que sería alma, razón, voluntad, deseo, virtud, sabiduría, valor, moderación. ¿Y qué sería el Estado? Gobernantes, soldados y productores. Y otra cosa, ya ven que dice que él fue el que promovió las guarderías, porque él creía, acuérdense que en esos tiempos la mujer estaba muy, muy, muy restringida. Entonces Platón, en aquel entonces, antes de Cristo, él ya tenía la idea de que la mujer razonaba igual que un hombre. Solo que tenían que ser liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. ¿Qué tal? Muy interesante. Me gustó muchísimo, muchísimo esto. Todo esto nos va enseñando, ¿verdad? Pero esto se me hizo súper, súper, súper profundo. Aquí dice que Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del Estado, y pensaba que el gobierno debería de educar a los niños. Dice, y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera. Dice, tendría que ser responsabilidad del Estado educar a los niños. ¿Qué tal? Pues espero que les haya gustado. Hay mucho, mucho que comentar, porque dice, tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las leyes, en el que describe el Estado legal como el segundo mejor Estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. O sea que cambia su manera de pensar, porque piensa ahora que las ataduras familiares, que es importante la familia. Como dicen, es de sabios cambiar de opinión. Y Platón dice, tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo, las leyes, en que describe el Estado legal como el segundo mejor Estado. Y ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. Es lo que nos va dando la madurez. Bueno, pues espero que les haya gustado. A mí me pareció muy, muy interesante. Si tienen algo que comentar, coméntenlo. Recuerden que cuando comentamos la lectura, la enriquecemos. Y que todos tenemos una percepción totalmente diferente de una cosa. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Ya recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Chao.